Se escucha fuerte grillo, ¿no? Ya. Ahora vamos a terminar con los núcleos. Con los núcleos. Hola. Ya. Se escucha grillo, porra. ¿Dónde está la...? Ya, aquí está. Vamos a tener aquí un núcleo dentado, también llamado núcleo de la oliva cerebelosa. ¿Se recuerdan de la oliva vulvar? Tiene la misma forma, ¿no? Aquí vamos a tener a los núcleos interpósitos, que va a estar formado por el núcleo globoso y por núcleo emboliforme. El emboliforme tiene forma de una gota. Ya, y aquí vamos a tener a los núcleos fastigiormes o fastigiales y los núcleos, o también llamados núcleos del techo. Van a estar en cada lado. Y aquí yo creo que sí le voy a decir sus axones. Me acuerdo de eso. Que preguntaron. Ahora, los núcleos del techo, su función va a ser del equilibrio. ¿Y con quién se va a relacionar? Con el arquicerebelo. ¿Se acuerdan del arquicerebelo que era color verde? Este se va a relacionar con el arquicerebelo. Y sus fibras aferentes van a ir hacia el arquicerebelo, o sea, van a ir hacia acá, hacia, aquí te voy a dejar el cerebelo, hacia el arquicerebelo. Y sus fibras eferentes van a ir a los núcleos vestibulares. ¿Y dónde se encuentran los núcleos vestibulares? En el prisma vestibular y en la formación reticular. Ahora, vamos a tener a los núcleos globosos y a los núcleos emboliformes, que juntos se van a llamar los núcleos interpósitos. Estos núcleos interpósitos van a estar relacionados con el paleocerebelo, con el lóbulo anterior. Ahora, sus fibras van a ir hacia la corteza paleocerebelosa, hacia adentro, aferente. Y sus fibras eferentes van a ir al tálamo y al núcleo rojo por las fibras talamorrúbricas. Que eso ya se lo deben saber seguro. Luego de esto vamos a tener los núcleos dentados o los núcleos de las olivas cerebelosas. Estos que tienen forma de C. Estos núcleos dentados, oliva cerebelosa, su fibra van a estar relacionadas con el neocerebelo. ¿Y cuál es el neocerebelo? El cerebelo posterior. Y van a dirigirse al tálamo del núcleo rojo, formando los pedúnculos cerebelosos medios. Entonces, las fibras del núcleo dentado, del núcleo dentado, estas fibras van a pasar por los pedúnculos cerebelosos. Se van a entrecruzar. Me olvidé el nombre del as, pero ahorita les vamos a explicar el as. Y van a ir hacia los pedúnculos cerebelosos superiores. ¿Y estos pedúnculos cerebelosos superiores a dónde van a ir? Al cerebelo. Ahora, en la sustancia blanca, nada es importante, la verdad. Vamos a hablar las conexiones, la fibra. Ahora sí, a esto quería llegar. Del arquicerebelo, donde está el flóculo y lo que está de verde, del arquicerebelo, vamos a ver que vamos a tener unas fibras aferentes que van hacia adentro, hacia el núcleo, hacia el arquicerebelo, y unas fibras eferentes que van hacia afuera. Las fibras que van hacia adentro, hacia el núcleo del techo, ya que el núcleo del arquicerebelo, la conexión del arquicerebelo está relacionada con el núcleo del techo, vamos a tener a las vestibulocerebelosas directas. Las vestibulocerebelosas directas son las que vienen del ganglio de Scarpa, del caracol, ¿no? El ganglio de Scarpa, y no se van, pero no el caracol, del flóculo, y no se van hacia el prisma vestibular, más bien se pasan directo hacia el arquicerebelo. Y las otras tenemos las vestibulocerebelosas indirectas, que estas sí van a los núcleos vestibulares del equilibrio y recién van a pasar por acá. Ahora, lo curioso, el arquicerebelo, ¿para qué sirve? Para la coordinación motora de los músculos del equilibrio. Entonces, tiene lógica, si se conecta a los núcleos vestibulares que son del equilibrio y el arquicerebelo tiene función del equilibrio, todo se relaciona. Ahora, las fibras eferentes, tenemos la fibra
fastigiobulbar directa y la fastigiobulbar cruzada. Aquí la fastigiobulbar directa viene del núcleo fastigial de este y se conecta al núcleo vestibular lateral. ¿Y cuál es el núcleo vestibular lateral? El de Dayter. Entonces van hacia el prisma vestibular y luego se conectan los núcleos de los pares craneales motores. Y la fastigiobulbar directa van directo a los pedúnculos cerebelosos. No se conectan. Sí. O sea, lo más importante es que es del equilibrio, porque es el sistema vestibular del equilibrio. El arquicerebelo va a tener funciones del equilibrio. Movimiento de los ojos. ¿Por qué movimiento de los ojos? Porque se conecta con el tercer par craneal, los pares craneales motores, y mantener el equilibrio. Pueden ver sus libros que dice equilibrio. Arquicerebelo relacionen siempre con el equilibrio. Ahora, la pariocerebelosa, el lóbulo anterior. El lóbulo anterior está relacionada con los núcleos del interpósito. Estos, las gotas de agua y los redondos. Estos núcleos del interpósito tenemos los haces de Fletcher y los haces de Gowers, que recuerdan que se insertan en la médula espinal y van hacia el paliocerebelo. Y aquí tenemos el cuneo cerebeloso, que esto es de los miembros superiores. Ahora, el haces de Fletcher y de Gowers, vemos aquí el asta anterior, los astas se conectan del asta posterior, si no me equivoco, y van hacia el paliocerebelo. El paliocerebelo va a ser este. Ahora, el cuneo cerebeloso va a ser el haz que inerva a los miembros superiores. Y el haz que inerva a los miembros superiores, a los miembros inferiores va a ser el de Fletcher. Y el haz que inerva a los miembros superiores va a ser el cuneo cerebeloso. ¿Y cuál es el cuneo cerebeloso? Se recuerdan de las fibras arqueadas internas del núcleo cuneiforme accesorio, de este cuneiforme, las fibras arqueadas externas que viajaban por los pedúnculos cerebelosos inferiores. Estas fibras que van a bajar por los pedúnculos cerebelosos inferiores y se van a conectar al lóbulo anterior, al lóbulo paliocerebeloso, se van a llamar, van a ser los haces cuneocerebelosos. Que se van a conectar ¿a dónde? Al paliocerebelo. Ahora, las fibras eferentes que van a viajar del núcleo interpósito, del núcleo interpósito, las eferentes que van a salir de acá, van a salir las cerebelorúbricas. Cuando escuchen rúbrico, núcleo rojo. Ahora, cerebelo, obviamente cerebelo. ¿Y en qué estamos relacionados esta parte del cerebelo? Del paliocerebelo, del lóbulo anterior al núcleo rojo. ¿Y cuál es su función? Su función final de esto, que son coordinar movimiento. Entonces, el paliocerebelo coordina movimientos del tronco de los miembros superiores e inferiores. Coordina movimientos del tronco, coordina movimientos de todo, de los miembros superiores e inferiores. De los miembros superiores, ¿por medio de qué haz? De Fletcher, de los miembros inferiores. De Fletcher, de la médula espinal al paliocerebelo. Coordina movimientos del miembro inferior de la médula espinal al paliocerebelo por el haz de Fletcher. Ahora, de los miembros superiores por el haz cuneocerebeloso, que comienza del núcleo cuneiforme accesorio por las fibras arqueadas internas, viajan el haz cuneocerebeloso y se conectan en el paliocerebelo. Ahora, el neocerebeloso, el lóbulo posterior. Ya acabamos con eso. El lóbulo posterior es el neocerebeloso, el neocerebelo. Las fibras aferentes y las fibras eferentes no van a ser muy importantes. Lo que debemos saber del neocerebelo van a ser coordinación de los músculos esqueléticos y la posición correcta. Aquí nos dice que las fibras aferentes, mi lápiz es real, que las fibras aferentes hacia adentro, tenemos alas pontocerebelosas. ¿Se recuerdan cuáles son las fibras pontocerebelosas? Son las fibras transversales que nacen de los núcleos pontinos y van hacia el pedúnculo cerebeloso medio y se van a conectar al cerebelo.
¿Por qué parte del cerebelo? Al neocerebelo, las fibras pontocerulosas que nacen de los núcleos pontinos. Luego tenemos a la fibra olivocerebelosa. Las olivocerebelosas nacen de la oliva vulvar. ¿Se recuerdan de la oliva vulvar, del surco preolivar donde nace el 12º par craneal? De aquí nacen las fibras olivocerebelosas y se van a ir al neocerebelo, al lóbulo posterior. ¿Por dónde van a viajar? Por el pedúnculo cerebeloso inferior también. Ahora, las fibras eferentes van a ser las olivorúbricas, de la oliva vulvar al núcleo rojo. Ahora, ¿qué son rúbricas? Núcleo rojo siempre. Y van a bajar por los pedúnculos cerebelosos superiores y se van a entrecruzar. Bueno, eso lo vamos a ver en ACES, pero es una forma de explicar rápidamente, ya que ahorita tiene que explicar otra persona. Ya, anatomía funcional del cerebelo, control de los movimientos, y eso, ya se lo expliqué todo. Gabo, ¿puedes empezar? Ahorita va a empezar alguien. Ahorita va a empezar alguien. Ay, no se escucha. Ahorita va a empezar alguien. ¿Se logra visualizar? Sí. Muy bien. A ver. Bien. ¿Se logra visualizar? ¿Me confirmen, por favor? Sí. Ya. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Estamos preparándonos para el parcial, ¿no? Bien, ahora nos tocó el tema 7 de diencéfalo. Empezamos con generalidades. Decimos, primeramente, que el diencéfalo se encuentra en la porción central, es decir, que es el núcleo central de todo lo que es el encéfalo. Vemos que por arriba del diencéfalo tenemos el telencéfalo en forma de telescopio y por abajo tenemos el puente encefálico. Entonces, la porción que es central es el diencéfalo y aquí podemos ver el diencéfalo. ¿Ya? Sigamos. Definición. Es el núcleo central del encéfalo. Obviamente, como les mencioné, está en el medio. Por encima tenemos al telencéfalo y por abajo todo lo que corresponde al puente encefálico, que está formado por mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Bien, dice que es encargado de procesar la información sensorial. ¿Qué quiere decir sensorial? De los sentidos. ¿Cuáles sentidos? El gusto, el tacto, ¿no? La visión, excepto la olfativa, importante. Dice que controla las emociones. ¿Y cuáles emociones? Emociones profundas, como ser el amor, la felicidad, ¿no? Dirige los sistemas internos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a dirigir a partir de núcleos, en este caso núcleos hipotalámicos, va a tener relación con la glándula hipófisis, ¿no? En específico la adenohipófisis, secretando así hormonas. Por eso es que va a regular internamente todo nuestro cuerpo, es decir, que va a ser el regulador de los reguladores. Sigamos. Ahora, hablando sobre las estructuras del diencéfalo. Tenemos 6 estructuras principales, que aquí yo se remarqué con colorcito. Tenemos que la estructura central del diencéfalo es el tálamo. Y como explicó ayer Yair, si hay un tálamo, inferiormente tenemos un hipotálamo, que se encuentra anteroinferior al tálamo. Luego tenemos un subtálamo, que se encuentra inferiormente, propiamente dicho, aquí de rojito,
y superiormente tenemos el epitálamo, ¿no? Ahora, tenemos también una porción que se denomina metatálamo, que se encuentra aquí, esto podemos ver, en la cara inferior, basal del cerebro, esto es metatálamo. Y también tenemos una cavidad, que es el tercer ventrículo. Recordemos que los ventrículos laterales se encuentran en el telencéfalo, ¿no? Y imagínense como si fueran dos ventrículos, ventrículo lateral derecho y ventrículo lateral izquierdo. Y serían como el primer ventrículo y el segundo ventrículo. Como son laterales, son pares. Entonces, al diencéfalo le tocaría el tercer ventrículo, ¿no? Bien. Ahora, situación. El diencéfalo va a tener límites, ¿no? Dijimos que su situación va a ser entre, obviamente, el telencéfalo por arriba, aquí el telencéfalo por arriba, y por abajo por el mesencéfalo. Toda esta porción de aquí, el mesencéfalo. ¿Y qué encontramos aquí? Todas estas estructuras que van a ser estructuras del diencéfalo, ¿no? El límite anterior tenemos el quiasma óptico. Aquí también podemos ver. Quiero aclarar algo. Hay un plano anterior, que pueden ver aquí, el plano anterior que me delimita anteriormente el diencéfalo, y un plano posterior, posteriormente. El límite anterior corresponde al quiasma óptico, y aquí lo podemos ver, el quiasma óptico, como el quiasma óptico es relación anterior, ¿no? De la cara anterior, límite anterior. Después tenemos el agujero interventricular o de Monro, ¿no? Esas dos estructuras me delimitan anteriormente el diencéfalo. Posteriormente, ¿qué me delimita? La glándula pineal o epífisis. Aquí tenemos el plano posterior, la glándula pineal o epífisis. Y inferiormente igual tenemos lo que es el plano posterior, que es delimitado también por los cuerpos mamilares, que son estos pequeños cuerpos mamilares. Aquí como pueden ver, cuerpos mamilares. Aquí también podemos ver la glándula pineal y los cuerpos mamilares. Y lateralmente me va a delimitar esto, la cápsula interna. Y que si ustedes me permiten, aquí podemos ver en el libro de Oscar, en un corte de Fleshing. Tenemos, en el capítulo 9, les recomiendo que lo lean, son los núcleos basales del telencéfalo. Estos núcleos basales del telencéfalo me van a estar, van a estar cubiertos por una cápsula interna. Todo esto de aquí corresponde a una cápsula interna, que simplemente van a ser prolongaciones de sustancia blanca, que es la cápsula interna, prolongaciones de sustancia blanca, que me va a contener adentro formaciones grises. ¿Y cuáles van a ser estas formaciones grises? La cabeza del núcleo caudado, ¿no? Tenemos lo que es también el putamen y el globo pálido. Y estas van a estar dentro de la cápsula interna. Aquí tenemos el brazo anterior de la cápsula interna, ¿no? Anteriormente. Y posteriormente, más abajo, tenemos lo que es la rodilla. Y más abajo tenemos el brazo posterior de la cápsula interna. Y dijimos que este brazo posterior de la cápsula interna me delimita lateralmente a los tálamos. Aquí les dibujo, miren, los dos tálamos. Y estos dos tálamos están limitados hacia el lateral por este brazo posterior de la cápsula interna, que simplemente es formación de sustancia blanca. Bien, volvemos. Ahora, vamos a hablar acerca de las estructuras propiamente dichas del diencéfalo. Empezamos por el tálamo, que es el núcleo central, ¿no? Dijimos. Dice que está ubicado a cada lado del tercer ventrículo. Y claro, aquí tenemos el tercer ventrículo y a sus lados tenemos estas formaciones que están de color verde, que se llaman los tálamos. Tenemos un tálamo izquierdo y un tálamo derecho. Ambos tálamos me están siendo unidos por esta comisura gris. ¿Ya? Eso es importante. ¿Cómo se unen los dos tálamos en relación con esta comisura gris? Que es esta porción que ustedes pueden ver de verde, que está en el medio de los dos tálamos, ¿no? Bien. Dice, se encuentra arriba del surco hipotalámico. Aquí tenemos el surco hipotalámico. Como pueden ver aquí, en mi puntero rojo, me va a delimitar por arriba el tálamo y por abajo el hipotálamo. Por eso es el surco hipotalámico. Encima y delante del mesencéfalo. Aquí tenemos el mesencéfalo y se encuentra arriba del mesencéfalo, ¿no? Y sus dimensiones. Tenemos que de longitud, es decir, de anterior a posterior, va a medir 3 centímetros. Y también puede medir 3.4 centímetros. Y de ancho y alto va a medir 15 milímetros a 18 milímetros. Son generalidades. Bien, ahora vamos a hablar acerca de su configuración externa. Y aparte también obviamente vamos a hablar de sus relaciones. Tenemos la cara superior, que es toda la que pueden ver aquí.
Y aquí yo se los pinté de color rojo, lo que delimita la cara superior. Tenemos delimitando anteriormente por el agujero interventricular o de Monro, este de aquí. Y este agujero interventricular o de Monro, ¿qué me va a estar comunicando? Me va a estar comunicando lo que es los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, ¿no? No es más que eso. Ahora, también hacia atrás me delimita lo que es el pulvinar, que es esta pequeña porción de aquí, que se podría decir esta pequeña porción, el pulvinar, que es como si fuera la cola del tálamo, ¿ya? Bien, después, hacia sus lados, me va a delimitar el surco, este surco, pequeño surco que podemos ver aquí, el surco tálamo estriado. Aquí podemos ver el surco tálamo estriado y aquí también podemos ver el surco tálamo estriado. ¿Por qué tálamo estriado? Porque está en relación con el tálamo y una formación del cuerpo estriado, que llegaría a ser el núcleo caudado. Aquí podemos ver el núcleo caudado, que es esta pequeña porción de aquí. Aquí podemos ver cómo es su cabeza y este es su cuerpo. Y está en relación con el tálamo, por eso es el surco tálamo estriado. Y un detallazo importante que quiero que anoten y que se les quede, ¿qué discurre por el surco tálamo estriado? Discurre estas dos estructuras, la vena tálamo estriada y la estría terminal. Aquí podemos ver también la vena tálamo estriada y la estría terminal. La estría terminal va a ser, por decir, la última prolongación que va a nacer del núcleo amigdalino, que es una porción, una estructura del sistema límbico. Por ende, el tálamo va a estar en relación con el sistema límbico, ¿no? Ahora, tenemos esa correlación a su lateral, ¿no? A la cara medial o ventricular. Obviamente está delimitado por el tercer ventrículo. ¿Y qué se encuentra a los lados? Se encuentra estas tenias talámicas. Pueden ver aquí las tenias talámicas y que no van a ser más que una prolongación que va a lanzar la glándula pituitaria. Vemos una prolongación vertical y una prolongación horizontal. Ahora, también me va a delimitar lo que es el trígono avenular con amarillo, ¿no? ¿Cómo se va a delimitar este trígono avenular? Hacia medial, la estría talámica, ¿no? Que simplemente va a ser una prolongación, tenia talámica, una prolongación de la glándula pituitaria. Hacia lateral, lo que es el tálamo. Y hacia inferior, la prolongación horizontal de la glándula pineal. Este es el trígono avenular. Ya. ¿Qué más se va a encontrar en esta cara medial? La comisura gris, que podemos ver cómo une esta comisura gris, aquí podemos ver igual, la comisura gris. Ambos tálamos, tálamo derecho con el tálamo izquierdo, ¿no? Tálamo derecho con el izquierdo. Tenemos una extremidad anterior o polo anterior, que aquí se los puse con azulcito, que está delimitado por el pilar anterior del fornix. Aquí podemos ver el pilar anterior del fornix. Me delimita su extremidad anterior. Y la extremidad posterior. Si hay un pilar anterior del fornix, obviamente va a haber un pilar posterior del fornix, ¿no? Y también me va a estar delimitando lo que es la glándula pineal. Bien. Seguimos. Ahora, ya vimos la configuración externa. Ahora pasamos a la configuración interna. Cuando mayormente en todas estas estructuras se refiere a configuración interna, nosotros tenemos que ya ir claro que son núcleos. ¿Y qué son los núcleos? Van a ser agrupaciones de somas o cuerpos neurales, ¿no? Aquí yo se los resumí en estos 4 grupos nucleares, porque en el Oscar González, en el libro, está tipo una chipazón de núcleos, y aquí yo se los mencioné lo más importante. Tenemos el grupo nuclear anterior, que es este de aquí. Hay una A de grupo nuclear anterior, ¿no? ¿Y qué vamos a ver aquí? Que en este núcleo van a llegar fibras aferentes, ¿no? Recordemos que las fibras aferentes son las que llegan y las eferentes las que salen, ¿no? Las fibras aferentes que van a llegar es el haz mamilotalámico. ¿Por qué mamilo? Por los cuerpos mamilares, ¿no? Aquí tenemos un cuerpo mamilar. Imaginemos que el cuerpo mamilar de aquí van a lanzar hacia arriba y llega al grupo nuclear anterior del tálamo, ¿no? Aquí. Y aquí podemos ver cómo van a llegar, ¿no? Hacia aquí. Por eso son fibras aferentes. Y las fibras eferentes van a ser las fibras tálamo-corticales, que van a venir desde aquí, desde el grupo nuclear anterior hacia la corteza cerebral. Por eso es que es tálamo, desde el tálamo, corticales, hacia la corteza del cerebro, ¿no? Bien, quiero que quede bien y claro, si aún no lo saben diferenciar, si es
empieza con, por ejemplo, un mámilo, quiere decir del cuerpo mamilar. Talámico, ¿hacia dónde? Hacia el tálamo. Si empieza por tálamo, es decir, que viene, va desde el tálamo, corticales hacia la corteza del cerebro. Esos son datitos que tienen que saber. Y estas fibras tálamos corticales dice que van a estar en relación con la conducta. Importante eso. Ahora, el grupo nuclear posterior, ¿no? Está representado por estos núcleos. Fibras, van a llegar fibras aferentes y eferentes. Tenemos lo que son los núcleos talámicos de los cuerpos geniculados. Aquí podemos ver cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral. ¿Dónde se encuentran estos cuerpos geniculados? En el pulvinar, específicamente en el metatálamo, pero después lo vamos a ver eso. Y están en relación con los que son las áreas 22 del lóbulo temporal y las áreas 18 y 19 del lóbulo occipital, ¿no? Bien. Ahora, el grupo nuclear medial, aquí, grupo nuclear medial, todo lo que está interno. Tenemos 3 núcleos. Aquí yo solo anoté uno, pero me faltó anotar estos 3. Tenemos lo que es el núcleo dorsomediano, que es este de aquí. Que a este grupo dorsomediano van a llegar fibras del núcleo amigdalino. Recuerdan que les dije que esta estría terminal es parte del núcleo amigdalino, del hipocampo. Aquí podemos ver cómo se va a relacionar. A partir de esa estría talámica les van a llegar a este núcleo que está de verde, que es el núcleo dorsomediano. ¿Por qué? Porque le van a llegar fibras aferentes del núcleo amigdalino, ¿no? Del hipocampo. También de este núcleo van a salir fibras para formar el gran circuito de Papez. Aquí quiero hacer algo muy importante en la relación, que este gran circuito de Papez, anótenlo, es un eje que me conjuga estas estructuras. Hipocampo mamilotalámico. Es decir, las estructuras que se generan en el hipocampo en relación con los cuerpos mamilares, en relación con el tálamo, con lo que estamos viendo. Ese es el gran circuito de Papez en relación con la memoria, la conducta, las emociones, la felicidad, ¿no? Otra vez, el gran circuito de Papez en relación con el eje hipocampo mamilo-talámico. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, este grupo nuclear lateral, ¿no? Se divide en 2 subgrupos, subgrupo dorsal y el subgrupo ventral. Aquí yo se los puse con amarillo y con morado, ¿no? El subgrupo dorsal está en relación con estos núcleos, el núcleo látero-posterior y el látero-dorsal. Entonces, ya sabemos, si en caso nos ponen el examen, es parte del subgrupo ventral. Si nos pone entonces el látero-dorsal, entonces está mal. ¿Por qué? Porque los ventrales son estos de aquí, los que están así más inferior, que son los núcleos ventral anterior, el núcleo ventral lateral y el núcleo ventrolateral posterior o ventral posterolateral. Entonces, tenemos 3 núcleos para el subgrupo ventral y 2 núcleos para el subgrupo dorsal, ¿no? Eso, tenerlo en cuenta. Bien, ahora vamos a hablar sobre el hipotálamo. Otra vez, recordemos que debajo del surco hipotalámico, ¿qué me divide? El tálamo del hipotálamo, ¿no? ¿Qué vamos a ver entonces? En su parte anteroinferior del diencéfalo, obviamente, en la parte anteroinferior, igual aquí podemos ver en la parte anteroinferior, ¿no? Es hacia anterior y hacia abajo del diencéfalo. Bien. Tenemos que es próximo a la luz del tercer ventrículo y forma sus paredes derecha e izquierda. Obviamente podemos ver aquí el tercer ventrículo, hipotálamo derecho e hipotálamo izquierdo se juntan y me forman las paredes tanto derecha como izquierda del tercer ventrículo, ¿no? Bien, de este ventrículo de aquí, que es una cavidad donde discurre líquido cefalorraquídeo. Ahora, vamos a hablar acerca de las relaciones externas y de la configuración externa del hipotálamo. Decimos que la configuración más importante es el rombo optopeduncular. A ver, ¿por qué? Porque me va a delimitar estructuras que se encuentran dentro de este rombo. Tenemos el límite superior de este rombo optopeduncular, opto de las cintillas ópticas, ¿no? Obviamente del par craneal número 2, ¿no? El óptico. Y peduncular de los pedúnculos cerebrales, no cerebelosos, pedúnculos cerebrales. Aquí tenemos pedúnculo cerebral, ¿no? Pedúnculos cerebrales. Esto me va a delimitar un rombo. Este rombo hay estructuras. ¿Qué estructuras?
tenemos la más prominente, es el tuber cinereum, ¿no? Que aquí podemos ver en el puntero, el tuber cinereum, que se encuentra en el vértice de este rombo optopeduncular. ¿Y qué vamos a ver de este tuber cinereum? Que a partir de este tuber cinereum me va a salir el tallo pituitario. Aquí podemos ver el tallo pituitario, ¿no? Entonces decimos que el hipotálamo está en íntima relación con la glándula hipófisis. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra cómo nace la glándula hipófisis, ¿no? A partir del tuber cinereum y del tallo pituitario. Más hacia inferior y medialmente a este rombo optopedicular tenemos a los cuerpos mamilares, ¿no? Los que participan en el circuito de Papez. Y más en el inferior, en el vértice inferior, tenemos la sustancia perforada posterior, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra la sustancia perforada posterior? En el hipotálamo. ¿Dónde se encuentra en el tuber cinereum? En el hipotálamo. Todas estas estructuras que le marqué aquí y que están acá son del hipotálamo. Prohibido olvidarse. Bien, ahora, hablamos de su configuración externa, vamos a hablar de su configuración interna, ¿no? Sus neuronas, dicen, se agrupan y forman núcleos. Obviamente los núcleos son agrupaciones de neuronas y me van a formar dos capas. Una capa paraventricular y una capa hipotalámica propiamente hecha. La primera capa es la falsa. ¿Por qué? Porque está en relación con los ventrículos laterales, ¿no? El tercer ventrículo. Aquí tenemos la primera capa o paraventricular. Y la segunda capa es la hipotalámica o propiamente hecha. Aquí es donde se van a encontrar los núcleos. Entonces, si dicen, el núcleo, por ejemplo, aquí el núcleo posterior se encuentra en la capa paraventricular, falso. ¿Por qué? Porque los núcleos del hipotálamo se nacen de esta capa, la capa hipotalámica propiamente hecha, ¿no? O segunda capa. ¿Qué tenemos? Tenemos núcleos hipotalámicos anteriores y posteriores. Aquí, un poquito de atención acá. ¿Cómo sé que son anteriores? Los tres últimos, aquí sí, son anteriores. Y los cuatro últimos van a ser posteriores. ¿A cuál corresponden los tres anteriores? Tenemos al núcleo paraventricular, al núcleo preóptico y al núcleo supraóptico. A ver, relacionemos. ¿Por qué supraóptico? Porque está arriba del quiasma óptico. Aquí tenemos el quiasma óptico y arriba, ¿qué se encuentra? El núcleo supraóptico, ¿no? Y si hay un núcleo supraóptico, va a haber un núcleo preóptico, ¿no? Que va a estar antes del núcleo. Aquí tenemos el núcleo preóptico, ¿no? Y aparte el núcleo paraventricular. Estos tres núcleos que les mencioné corresponden a los núcleos hipotalámicos anteriores. Los núcleos hipotalámicos posteriores son los últimos que quedan, los últimos cuatro, que son el núcleo posterior, el núcleo dorsal, el núcleo ventral y el núcleo arqueado. Estos cuatro son parte de los núcleos hipotalámicos posteriores. Y aparte tenemos cuerpos mamilares, pero estos cuerpos mamilares no me pertenecen a ninguno de estos grupos, son aparte, porque dijimos que estos núcleos de los cuerpos mamilares me van a pertenecer al gran circuito de Papez, ¿no? Entonces puede ser pregunta trampa, si le ponen el cuerpo mamilar, los núcleos de los cuerpos mamilares me pertenecen al núcleo hipotalámicos posteriores, falso. ¿Por qué? Porque son aparte, este me corresponde al gran circuito de Papez, entonces no corresponde a ningún núcleo hipotalámico tanto anterior como posterior. Sigamos. Ahora, vamos a hablar acerca de sus conexiones. Dice, sus conexiones son una serie de circuitos aferentes, es decir, que les van a llegar, y eferentes que van a salir. Y en relación con la memoria, esto es muy importante, anótenlo, que las conexiones del hipotálamo están en relación con la memoria, ¿ya? Y la conducta, pero principalmente la memoria. Dice, se conecta de manera viceversa, es decir, que salen y entran, ¿no? Por fascículos que van. Aquí podemos ver los fascículos. Todo esto van a ser series de fascículos. Estas flechitas que ustedes ven, los redonditos que pueden ver acá van a ser los somas, ¿no? Los somas o cuerpos neurales. Y estas flechitas van a ser los axones. Imagínenselo así, unas neuronas. Que van, por ejemplo, desde el cuerpo mamilar. Aquí tenemos el cuerpo mamilar, ¿no? Que va hacia la formación reticular del tegmento. ¿Y dónde se encuentra esta formación reticular del tegmento? En el mesencéfalo. Aquí podemos ver el núcleo del cuerpo mamilar, cómo van fibras y cómo llegan, ¿no? Al núcleo reticular del mesencéfalo. Y estas fibras van a ser dos.
el haz tegmento mamilar. ¿Por qué tegmento? Porque vas desde el tegmento del mesencéfalo hacia el cuerpo mamilar. Y el haz mamilo-tegmentario, porque va desde el cuerpo mamilar hacia el tegmento. Y estos dos haces me conforman el gran circuito de Nauta, que es relacionado con la memoria. Por eso es que le dije que están relacionados con la memoria, ¿no? Y aparte, este circuito de Nauta es el que también se va a unir al gran circuito de Papez. Entonces, el gran circuito de Papez es muy importante, ¿por qué? Porque está en relación con todos estos circuitos, ¿no? En específico, el circuito de Nauta. Bien, sigamos. Tenemos, aparte, conexiones aferentes y eferentes. Aferentes que les van a llegar y eferentes que van a salir de estos núcleos. Ahora, tenemos dos conexiones aferentes. Solamente dos. Fácil de aprender. El fascículo medial del cerebro anterior. Aquí tenemos el fascículo medial del cerebro anterior. ¿Dónde se origina? En el cerebro anterior, obviamente, ¿no? En el lóbulo frontal. Aquí tenemos cómo se originan. Estos redonditos les dije que son los cuerpos o somas neurales, ¿no? Y vemos cómo estos somas o cuerpos neurales me van a recorren, y me dejan fibras ¿en dónde? ¿En qué núcleos? En estos núcleos. ¿Y cuáles son estos núcleos, dijimos? El núcleo dorsal y el núcleo posterior. Entonces, el fascículo medial del cerebro anterior me deja fibras a estos núcleos. Y sigue su camino, ¿y dónde termina? Termina en la formación reticular. Y vemos que es verdad, aquí tenemos su axón. ¿Y dónde terminó su axón? En la formación reticular del mesencéfalo, ¿no? Ahí termina. Luego tenemos el haz tegmento mamilar, ¿no? Que es la segunda conexión aferente, que simplemente es aquella que se forma a partir de que van desde el tegmento hacia el cuerpo mamilar, que es en relación con el circuito de Nauta, lo mismo que vimos, ¿no? Entonces se repite y relacionan, porque siempre se repiten estas conexiones aferentes, eferentes, ¿no? Luego tenemos el haz tegmento mamilar, que ya lo vimos, ¿no? Ahora, vamos a hablar acerca de las conexiones eferentes, es decir, que de estos núcleos que ustedes ven acá, van a salir a diferentes lugares. Tenemos solamente tres. El fascículo hipotálamo hipofisiario, que también participa en lo que es el eje hipotálamo hipofisiario, ¿no? Ya lo vimos en histología en el sistema endocrino, aparato endocrino, ¿no? ¿Cómo funciona este fascículo hipotálamo hipofisiario? Vemos aquí, con morado, las fibras hipotálamo hipofisiarias. ¿Dónde se originan? En dos núcleos. El núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. Dijimos que es supraóptico porque aquí tenemos el nervio óptico, ¿no? Y es supra porque está arriba. Paraventricular y supraóptico se me juntan y forman un haz, que es el haz hipotálamo hipofisiario. ¿Y hacia dónde me va? Hacia el lóbulo posterior de la hipófisis. Aquí. La glándula hipófisis tiene dos lóbulos, un lóbulo anterior o adenohipófisis y un lóbulo posterior, aquí que está mi puntero, o neurohipófisis. ¿Cuál es la diferencia? La adenohipófisis por adeno va a ser un tejido epitelial, ¿no? Me va a secretar hormonas. Y la neurohipófisis solamente es tejido nervioso. No me secreta ninguna hormona, la neurohipófisis. Solamente me va a servir como vesícula, es decir, de almacén. ¿Almacén para qué? Para estas dos secreciones, hormonas, que me va a secretar estos núcleos. El núcleo supraóptico, que es este que está en relación con el quiasma óptico, me va a secretar la hormona antidiurética. La antidiurética para prevenir la diuresis, ¿no? Que esta hormona antidiurética, recordando histología, los túbulos renales me va a secretar el agua, ¿no? Me va a absorber el agua. Y el núcleo paraventricular me secreta la oxitocina. Este núcleo paraventricular, la oxitocina, ¿no? Entonces, estas dos hormonas se van a ser almacenadas en la neurohipófisis, ¿no? A través de este haz hipotálamo hipofisiario, ¿no? Bien. Ahora, el fascículo longitudinal dorsal de Schutz. Este igual ya lo vimos anteriormente en la médula espinal, pero vemos cómo se sigue repitiendo. Se sigue repitiendo. Y vemos que este fascículo longitudinal de Schutz, ¿dónde van a ser? En este núcleo. ¿Y cómo se llama este núcleo? Se llama el núcleo dorsal. Por eso es que es el fascículo longitudinal dorsal. Acuérdense, dorsal. El fascículo longitudinal dorsal se origina en el núcleo dorsal del hipotálamo, ¿no? Y este núcleo dorsal, bien, ¿cómo
aquí empieza su cuerpo neural y sus fibras bajan, ¿y a dónde me llega? Al puente encefálico. ¿Y qué hay en el puente encefálico? Está lo que es el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. ¿Y qué hay en estos lugares? Los pares craneales, ¿no? Entonces, este fascículo longitudinal dorsal de Schutz, ¿qué me va a dar a los pares craneales? Me va a dar lo que es la inervación vegetativa a los pares craneales, ¿no? Su función vegetativa de los pares craneales me va a dar esta AS. ¿A partir de qué? Del núcleo dorsal del hipotálamo, ¿no? Acuérdense, fascículo longitudinal dorsal se origina en el núcleo dorsal del hipotálamo. Bien. Ahora, aquí quiero hacer igual una correlación, que de este puente encefálico tenemos lo que es el mesencéfalo. Correlaciónenselo así. El mesencéfalo le van a nacer los pares craneales del 1 al 4. Del 1 al 4 del mesencéfalo. Del puente, del 5 al 8. Y del bulbo, del 9 al 12. Va bajando de 4 en 4. Entonces eso es un gran datazo. Si ustedes les preguntan en el examen, por ejemplo, el paracraneal, por ejemplo, número 5 es relación con el bulbo. No, porque el número 5 está en relación con el puente, ¿no? Eso, para que anoten y relacionen. Luego tenemos el fascículo mamilotalámico, que simplemente va desde el cuerpo mamilar hacia el tegmento del mesencéfalo. No son más. Tenemos entonces 2 conexiones aferentes y 3 conexiones eferentes. No es más. Bien. Ahora las funciones del hipotálamo. Tenemos que control de la excreción renal, ¿no? A través de la hormona antidiurética, que aquí los podemos ver. Esto es detallazo. Vi preguntas de examen, varias veces se repite. ¿Quién me va a secretar la hormona antidiurética? El núcleo supraóptico. ¿Dónde se encuentra? Superior al quiasma óptico. Ahora, regula la contractibilidad uterina en el parto, ¿no? También, ¿qué me hace la oxitocina? También me libera lo que es las glándulas mamarias, la secreción de leche, ¿no? Entonces, activa lo que es la prolactina, ¿no? La prolactina origina la leche. Pero ¿quién me va a secretar esta leche? Es la oxitocina. Entonces, esta relación también con eso. Y aparte de la contractibilidad uterina del parto. ¿Y quién me va a secretar esta oxitocina? Es el núcleo paraventricular. ¿Dónde se encuentra? Aquí. Y recordemos que todos estos núcleos, el paraventricular, el preóptico y el supraóptico, están en relación con los núcleos hipotalámicos anteriores, ¿no? Eso. Ahora, control hipotalámico sobre la actividad endocrina de la adenohipófisis. Esto es importante. ¿Por qué? Porque recordemos que estos núcleos, de los núcleos hipotalámicos, me van a secretar las hormonas liberadoras de las hormonas, ¿no? Por ejemplo, la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿qué me va a hacer? Me va a liberar las gonadotropinas. Entonces va a estimular a la adenohipófisis para que esta adenohipófisis, ¿no?, secrete, ¿no?, la hormona luteinizante y la FSH, la folículo estimulante. Entonces, como les dije que este eje hipotálamo hipofisiario va a ser muy importante, van a ser los reguladores de los reguladores, ¿no?, que van a secretar varios tipos de hormonas. Después, tenemos que es la regulación de la temperatura. Aquí, otro detallazo importante. El núcleo preóptico, ¿no? Núcleo preóptico, que es este de aquí, me va a regular la temperatura corporal. Entonces ya tenemos 3 funciones de los núcleos anteriores, ¿no? Del grupo nuclear anterior, que es el supraóptico, paraventricular y preóptico. El núcleo preóptico, que es este de aquí, núcleo preóptico, me va a regular la temperatura corporal, ¿no? Bien. Después, interviene en el sueño, sed, hambre, actividades afectivas y emocionales. Como les dije, actividades afectivas y emocionales, el amor, la felicidad, la tristeza, ¿no? ¿A través de qué? Tenemos lo que es el hipotálamo posterior. Los núcleos posteriores, quiero quedar claro que son simpáticos. Y los núcleos anteriores son parasimpáticos. ¿Cuáles son los anteriores? Estos 3 de acá, ¿no? Aparte de secretar estas hormonas, también van a tener función parasimpática. Y estos posteriores van a ser simpáticos. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, simpático, ¿qué hace en el corazón? Taquicardia. ¿Qué hacen los ojos? Midriasis, ¿no? En cambio, estos parasimpáticos van a hacer lo contrario a esto. Si hay taquicardia, hay bradicardia, ¿no? Si hay midriasis, hay miosis o dilatación de la pupila. Entonces, eso es importante. Detallazo. Hipotálamo anterior es parasimpático y el hipotálamo posterior de estos núcleos son simpáticos, ¿ya?
Y bien, y también participa en la memoria a través del gran circuito de Nauta, ¿no? Que este se une también al gran circuito de Papez. Recordemos cómo era el circuito de Papez. Era el eje hipocampo mámilo talámico. Eso no se deben olvidar. Bien, sigamos con las estructuras. Tenemos lo que es un epitálamo, que también se manifiesta como el techo del diencéfalo. Aquí podemos ver todo lo que es el techo del diencéfalo, ¿no? Y comprende las siguientes estructuras. La glándula pineal, muy importante. El epitálamo se relaciona con la glándula pineal, porque aquí se encuentra este de verde, que es la glándula pineal. También el trígono avenular. ¿Recuerdan que les dije que también es una de las partes de la cara superior? Aquí les muestro. El trígono avenular. Esta pequeña porción forma parte del epitálamo. También esta pequeña porción que es la glándula pineal. Entonces, trígono avenular, glándula pineal es del epitálamo. Importante eso, ¿ya? También tenemos estas estructuras que son las estrías medulares talámicas, lámina tectoria, con visera blanca posterior. Pero lo que es más importante es la glándula pineal en relación con el epitálamo. ¿Por qué? Porque es el techo, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar del metatálamo. Quiero quedar bien en claro que del metatálamo, recuerden, cuerpos geniculados. Metatálamo en relación con los cuerpos geniculados lateral y medial. Y aquí les puse una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Los núcleos, aquí, el cuerpo genicular lateral, los núcleos están en relación para la vía óptica. Aquí podemos ver el ojito como de los núcleos laterales, ¿no? Aquí tenemos los núcleos laterales y estos de verde son los mediales. Los verdes mediales porque están internos y los laterales externos, ¿no? Están en relación con la visión, ¿no? Entonces, a través de este haz de Gratiolet, importantísimo, porque este haz de Gratiolet es el que me va a llevar las fibras de este que se encuentra en el metatálamo, ¿hacia dónde? Hacia atrás, hacia específicamente a las áreas del lóbulo occipital, ¿no? ¿Cuáles áreas? La 17, 18 y 19, a las áreas de la visión, ¿no? Aquí podemos ver también cómo se relaciona, se comunica con las áreas 17, 18 y 19 del lóbulo occipital, ¿no? Entonces, este haz de Gratiolet me va a llevar desde aquí que se encuentran los tálamos, miren, desde aquí, de esta porción de acá, las fibras de Gratiolet van a ir por acá, hacia la derecha y también hacia la izquierda, ¿no? Y me van a llevar hacia el lóbulo occipital, esta información de la visión. Ahora, el cuerpo geniculado medial, obviamente que es interno, se relaciona aquí, una oreja, audición, ¿no? Entonces, a través de estas fibras de Pfeiffer, muy importante, al igual que las fibras de Gratiolet, me van a llevar la información desde esta porción de acá hacia el lóbulo temporal, ¿no? Donde se encuentran los núcleos cocleares, ¿no? De la audición. Aquí podemos ver cómo estas fibras de Pfeiffer me llevan hacia las áreas 41 y 42 del lóbulo temporal. Entonces, importante, el cuerpo geniculado lateral, que es externo, con la visión. El cuerpo geniculado medial con la audición, ¿no? Cuerpo geniculado lateral, vía óptica, haz de Gratiolet, áreas 17, 18 y 19. Cuerpo geniculado medial, fibras de Pfeiffer, áreas 41 y 42. ¿Hace qué? Lóbulo temporal. Eso es el metatálamo. Ahora, el subtálamo. El subtálamo que me representa lo que es lo inferior, ¿no? Que está hacia abajo. ¿Qué comprende? Comprende formaciones grises y blancas, me dice. Tenemos la sustancia gris, ¿no? Que comprende dos zonas. Zona incierta y el núcleo subtalámico. Aquí podemos ver la zona incierta y el núcleo subtalámico, ¿ya? ¿Qué vamos a ver de acá? Que van a separar lo que es la zona incierta separada por dos campos, el H1 y el H2, ¿no? El campo H1 y H2, entre medio se encuentra la zona incierta. Entonces, ¿qué estructura se encuentra entre el campo H1 y H2? La zona incierta. ¿Y qué me va a pasar por esto? Por esta zona. Me va a pasar el fascículo talámico. Vemos cómo estos fascículos específicos son en relación con el putamen y el globo pálido, ¿ya? Entonces, subtálamo en relación con el putamen y el globo pálido. Vemos cómo estas fibras pasan por estos campos, pasan por los campos H1 y H2 y van hacia el tálamo, ¿no? Y luego tenemos el núcleo subtalámico que está entre la zona incierta y la sustancia negra, ¿no? Bien, aquí tenemos el núcleo subtalámico. ¿Qué más vemos? Sustancia blanca.
comprende los campos H. Aquí podemos ver los campos H. Todo esto es la sustancia blanca. Sustancia blanca, ¿ya? Sustancia blanca en relación con los campos H. Y vemos qué me va a pasar por aquí. Me va a pasar entonces el fascículo talámico. El fascículo lenticular es el que pasa por estos H1 y H2. Y el fascículo talámico por la zona H. Aquí podemos ver zona H, ¿no? Me pasa el fascículo talámico. El fascículo lenticular igual me pasa por H1 y H2. Bien, eso con relación al subtálamo. Aquí podemos ver en un corte de Charcot cómo se relaciona lo que es el putamen globo pálido con esta zona. Aquí podemos ver la zona H, H1 y H2, la zona incierta, los núcleos subtalámicos, ¿no? Y el tálamo. Según dice mi doctor, que si aprendemos bien el corte de Charcot o el corte de Fletching, nos aprendemos todo el cerebro. Entonces, como detallito de importancia, tómelo esos dos cortes. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la cavidad que se encuentra en el diencéfalo, que es el tercer ventrículo. Aquí podemos ver el tercer ventrículo. Tiene estas estructuras: un vértice, base, caras laterales, borde anterior, borde posterior contenido y vías de comunicación. El vértice me corresponde a las caras mediales del tálamo e hipotálamo. Entre medio se me encuentra el vértice. El base es la membrana tectriz y las tenias talámicas y los plexos corrídeos. Detallazo, tenemos plexos corrídeos en cada ventrículo, pero el ventrículo que más tiene plexos corrídeos en abundancia van a ser los ventrículos laterales. Por ende, los ventrículos laterales van a ser los principales productores del líquido cefalorraquídeo del sistema nervioso central. Luego tenemos un borde anterior en relación con el fornix, ¿no? Y el quiasma óptico, y un borde posterior en relación con la glándula pineal, un contenido, el líquido cefalorraquídeo, obviamente, y tenemos vías de comunicación, dos, ¿no? El agujero de Monro y el acueducto de Silvio. El agujero de Monro, obviamente, me comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo, y el acueducto de Silvio me comunica lo que es el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, ¿no? Aquí quiero hacer una pequeña correlación para entender esto. ¿Cómo circula el líquido cefalorraquídeo por todos estos espacios del ventrículo, ¿no? Tenemos entonces que todo empieza en los ventrículos laterales, que se encuentran ¿en dónde? En el telencéfalo. Aquí es donde se va a secretar la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo. Vemos que la segunda porción son los agujeros de Monro o interventricular, ¿no? El agujero de Monro o interventricular que me comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Aquí número 3, tercer ventrículo. Pasa por el agujero de Monro y me llega al tercer ventrículo, el líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué pasa de acá? Me pasa a través del acueducto cerebral. Tiene 3 nombres este: acueducto cerebral, acueducto cerebeloso o el acueducto de Silvio. 3 nombres. Me va a pasar por aquí, ¿y hacia dónde me llega? Hacia el número 5, que es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo que está, obviamente, como ya vimos, explicó Yair, tiene un piso pontino y un piso vulvar, ¿no? Piso pontino el puente, piso vulvar el bulbo, ¿no? Y a partir de acá me va a salir este líquido cefalorraquídeo hacia la periferia, ¿sí? Hacia lo externo. Ya no me va a estar dentro de las cavidades craneales, sino a partir de los agujeros de Magendie y de Luschka. Agujeros de Magendie y de Luschka, ¿no? A partir de aquí, el líquido cefalorraquídeo puede ir en 2 direcciones. O bien va hacia arriba, o bien va hacia abajo. ¿Qué pasa si va hacia arriba? Pasa por la cisterna magna, ¿no? Que después vamos a ver eso en el tema de meninges. Pasa por la cisterna magna y me va a revestir todo lo que es la superficie externa del cerebro. ¿Y qué pasa si va hacia abajo? Entra por el agujero del epéndimo, ¿no? Que es dentro de la médula espinal, y también pasa por el espacio subaracnoideo de la médula espinal. Detallazo: por el espacio subaracnoideo discurre el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y vemos cómo me va hacia abajo y sube hacia arriba. Aquí las flechitas van como suben, 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 suben. Es decir, que va a ser absorbido. ¿Y qué es lo que me absorbe el líquido cefalorraquídeo? El seno sagital superior. Recordemos que tenemos entre los huesos parietales, ¿no? Un seno, ¿no? Es que es una prolongación venosa, ¿no? Es un gran seno, una gran vena que pasa por estas porciones de nuestra cabeza. Es decir, que está hacia arriba, ¿no? Y entonces, en el seno sagital superior es donde se me va a absorber la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo del sistema nervioso central. Y hay un poco eso de la circulación del líquido cefalorraquídeo, y con eso
di por terminado el tema. Aquí, ¿cómo estuvo tu día? Con relación a Sísifo, ¿no? Muchas gracias por su atención, de verdad. Estuvimos muy ocupados con el tema de los finales, específicamente los de Sangüesa, ¿no? Y zoología. Así que se entiende que están un poco por aprender desesperado, hasta inclusivemente yo. Y solamente les deseo suerte, compañeros. No me presenté, soy Gabriel Pacheco Castro, igualmente como ustedes de primer año, y desearles lo mejor, ¿no? Estudien, tenemos apenas ya prácticamente 2 días. Y les voy a pasar la diapositiva para que puedan ponerse al día y correlacionar. Eso. Yair, ¿estás ahí? Gracias. Por núcleos neuronales y también por fibra o tracto. ¿Qué más? Estos están ubicados en el tronco encefálico. A ver, vamos a ir anotando. Ubicación. Aquí está. Ya. Ubicación en el tronco encefálico. Su función va a ser de controlar lo que es la vigía, ¿ya? La vigía, el sueño, la marcha. Vamos a anotar acá. La vigilia. Entonces, prácticamente, con el ejemplo que le di, va a ser la encargada de mantenernos despiertos cuando necesitamos estar atentos o de relajarnos cuando es hora de descansar. Va a ser nuestro centro de operaciones prácticamente, ¿ya? Primero, una de sus funciones va a ser la inhibición y otra va a ser la activación, que vamos a conocer lo que es el SARA, que es el sistema reticular, ¿cómo se llama? El sistema reticular ascendente de la corteza cerebral. Esa va a ser la de SARA. Sistema. SARA. Listo. Y vamos a ver que va a tener sus núcleos en las regiones de la médula oblongada, la médula espinal, puente y mesencéfalo, y también en el tálamo, más que todo del diencéfalo. Y va a tener sus núcleos, y los voy a nombrar, que son, por ejemplo, los núcleos de primero de la médula oblongada, que serían 4, que son la gigantocelular. Lo más complicado de este tema son prácticamente los núcleos. Después sus tractos, si sabemos los núcleos, eso es lo fácil. Pero lo que más se tiene que aprender de esto es su función, que prácticamente va a ser el que, a ver, tenemos un inhibitorio y tenemos uno activador. El activador va a ser prácticamente el que es como la alarma. Cuando uno se despierta, ya listo, tu cuerpo va a estar atento a todo tu entorno. Es el que te mantiene despierto, el que te mantiene activo, atento. ¿Ya? Y el inhibidor prácticamente es el que va a inhibir a las funciones que va a tener tu corteza, a excepción de los movimientos involuntarios, que serían, por ejemplo, la respiración y todo eso. Porque los movimientos involuntarios, ¿de dónde venían? Del tronco encefálico, no viene de la corteza. Ya, sigamos. A ver, primero vamos a hablar de los núcleos. ¿De quién? De la médula oblongada. Médula oblongada tenía al núcleo gigantocelular. Gigantocelular. ¿Qué más? Al núcleo lateral.
paramediano y el núcleo del RAFE. Ahí está. Ya. Siguiente. Ahora vamos a ver del puente, sus núcleos del puente. Es que prácticamente este tema es así. Simplemente es todingo sus núcleos y de los tractos de ahí vienen también con el cerebelo, por si acaso. Es el más chipadero para mí, para así decirlo. A ver, tenemos a los núcleos pontinos. Núcleos pontinos. Tenemos al núcleo del tegmento. ¿Qué más? Y al núcleo central superior. Superior. Lo bueno es que acá no los menciona, cuando nosotros queremos ver los tractos, no les va a mencionar así como está acá, no le va a decir tracto gigantopontino, digamos, no le va a decir así, o tracto laterotegmental, no. Le va a decir, a ver, ahorita vamos a ver, no me voy a lanzar al otro. Pero vamos a notar el otro. Y mesencéfalo. Que va a tener a sus núcleos, que son los cuneiformes. ¿Dónde está? Cuneiforme. Cuneiforme. Dorsal y ventral. Ahora lo vamos a hacer así. Núcleo. Talámicos. El centro medio. Ya. De la región, a ver, el puente, si lo ubicamos al puente, ¿no? Tenía una bultosidad donde estaban los tractos transversales, se atraviesan estos tractos, ¿no? Entonces, de la porción inferior al puente, junto con la médula oblongada, ya, todo esto me va a dar a la función inhibitoria, ¿ya? Y la del mesencéfalo con el diencéfalo sería la función activatoria. Vamos a anotar aquí. A ver. Y activatoria. Ya, esta va a tener conexiones de la médula espinal, la médula espinal va a tener conexiones con la médula elongada y con los núcleos
gamma de las astas anteriores. Listo. Y el lateral, ¿de dónde va a venir? Viene de la médula oblongada. Entonces, este viene del puente. Puente, la porción inferior del puente, hacia las astas anteriores de los núcleos de las células gamma de las astas anteriores de la espina, de la médula espinal. Y esta va a venir de la médula oblongada hasta las neuronas alfa. ¿Ya? De las astas anteriores también. Ya. ¿Qué más? Después tenemos las conexiones con el cerebelo, las aferentes, que son aferentes entrada. Perdón, es eferente, ¿cómo era? Eferentes de salida y aferentes de entrada, ¿no? Van a ser las fibras cerebelo reticulares. Cerebelo reticulares. Ya. Estas van a venir ¿de dónde? En el cerebelo tenemos los núcleos, que seguramente ya lo mencionó Yair, ya, los núcleos centrales del cerebelo. ¿Ya? ¿Y por dónde van a discurrir? Van a ir por los pedúnculos cerebelosos superiores y también por los pedúnculos cerebelosos inferiores. Entonces, estas fibras cerebelo-reticulares, ¿dónde van a pasar? Pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso inferior de los núcleos centrales del cerebelo. ¿Y dónde se van a llegar a conectar? A los núcleos reticulares pontino y de la médula oblongada. Ya. Conectan a los núcleos pontinos de los núcleos en la médula oblongada. ¿Qué más? Los eferentes sería al revés, retículo cerebeloso, y viene prácticamente de los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores y van a terminar conectándose a las neuronas de la corteza del cerebelo, ya a los lóbulos anteriores, posteriores. A ver, ¿cómo le explico? Que no tengo dibujo. Ya. Va a ser prácticamente el mismo trayecto, solo que al revés. Este venía de unos núcleos centrales, ya, va a venir de unos núcleos centrales del cerebelo, y se van a dirigir por los pedúnculos cerebelosos superiores, inferiores, a los núcleos pontinos, médula oblongada. Luego van a venir otros núcleos, que son los contrarios de cerebelo reticular, van a venir los retículos cerebelosos. Ya son eferentes. Retículos cerebelosos. Ya. Van a llegar al cerebelo. Ya. Estos prácticamente van a pasar por los pedúnculos cerebelosos superiores, pedúnculos cerebelosos inferiores, pero al contrario que que venían de los núcleos centrales, este se va a conectar ¿con quién? Con la corteza del cerebelo. Corteza del cerebelo. ¿Qué lóbulos? Los anteriores, posteriores y el flóculo nodular. Así. A ver, lóbulo anterior, posterior y el flóculo. Nodular. También tenemos conexiones con el hipotálamo, conexiones con el cuerpo estriado. Y el hipotálamo. Cuerpo estriado. El cuerpo estriado prácticamente está conformado por el núcleo caudado, el núcleo lenticular.
cuerpo estriado. Ya. ¿Qué más? Sus conexiones con el hipotálamo son las aferentes con los fascículos longitudinales de Schultz. Fascículos longitudinales de Schultz. Y en sus cuerpos, ese es el aferente, ¿eh? Aferente. Y en el eferente viene siendo por las fibras retículo hipotalámica. ¿Ya? Estas se van a conectar con los, ¿cómo se llaman? Los núcleos hipotalámicos vegetativos. Ya. Las fibras. Hipotalámicas. Ya. Con todo esto, la formación reticular va a tener sus funciones, el control del funcionamiento del músculo esquelético, por ejemplo. Ya, esa es su primera función. Control del funcionamiento del músculo esquelético. Ya, del funcionamiento músculo esquelético. Ya. Segunda función, va a actuar sobre las estructuras vegetativas y somáticas. ¿Ya? Su tercera función será la intervención del mecanismo en el sueño, que es el que le dije, va a estar en la vigilia. Listo. Más que todo aquí lo más importante es el sistema activador reticular ascendente de la corteza cerebral, que es el SARA. ¿Ya? Sistema activador reticular de la corteza cerebral. Ya. Estas son por fibras de axones de las neuronas, de los núcleos reticulares del puente, los núcleos reticulares pontinos, vienen del puente, de la porción superior del puente, porque aquí les dije, a ver, no está, la porción del puente, de la mitad inferior del puente hasta donde es la médula elongada y parte incluso de la médula espinal, son inhibitorios, pero la función activadora, por algo dice acá, sistema activador reticular, entonces la porción superior del puente, o sea, hay núcleos superiores en la parte del puente, son parte del sistema activador reticular de SARA. ¿Ya? Entonces está ahí parte de los núcleos del puente. ¿Qué más? Del mesencéfalo. Y de algunos del tálamo, algunos núcleos talámicos, ¿ya? No es el tálamo, núcleos talámicos, pero son núcleos talámicos inespecíficos, porque después están los específicos, que sería mucha chipadera. Ya la vía talámica va a alcanzar, entonces, la corteza cerebral se va a ir por dos vías, una que es la vía talámica, y otra que es la vía extratalámica. La vía talámica va a ir a través de la estación de los núcleos talámicos y la vía extratalámica se proyecta directamente a la corteza cerebral. Es decir que, a ver, vía talámica prácticamente los tractos o fibras del puente y del mesencéfalo que tenían que ir a dirigirse al tálamo van a ir directo al tálamo.
vía talámica. Y la otra va a ser extratalámica, sino que es como que lo van a obviar y directamente se van a ir a la corteza cerebral. Esta formación reticular va a activar a los niveles del mantenimiento del estado consciente, es decir, cuando uno está despierto. Ahora imagínense si esto se llegase a dañar esta formación reticular, una persona no podría estar consciente en el entorno en el que está. Va a estar, se le puede, ¿cómo se le dice? Le puede ocasionar incluso estar en estado de coma. No hay mucho. Sigamos. Ahora de los núcleos basales, hay dos cortes en los que habla el libro. El corte de Fleming y el corte de Scott. ¿Ya? De Charcot. Corte de Fleming, corte de Charcot. Por ejemplo, en el anfiteatro tenemos el corte de Fleming, que está así. Tiene sus prolongaciones de las astas frontales, ¿no? De los ventrículos laterales, ¿no? Del cerebro. Tiene sus prolongaciones occipitales, los ventrículos laterales. Ya. Ahora tenemos los núcleos basales que están conformados por el cuerpo estriado. A ver. Cuerpo estriado. ¿Cuerpo estriado a qué es igual? Igual a núcleo caudado, núcleo lenticular. El núcleo lenticular tiene forma de lente, por algo ese nombre, pero este núcleo lenticular va a tener otros dos. Está conformado por dos, que es el globus pálido y el putamen. El globus pálido no es más que como que envuelve al putamen en sí. ¿Ya? Entonces sigamos dibujando acá. No sé hacer eso ya. A ver, voy a buscar. Aquí está. Mira este todo. ¿Se ve esto? Ya. Ya está. ¿Qué hago? ¿Guardar imagen? Ah, ¿verdad? ¿No? Mira. Ya ahí están. Ya esto es lo que había dibujado hace ratingo. Las astas frontales de los ventrículos laterales. Aquí están las astas occipitales. Ya listo. Aquí que tenemos esto, el tálamo. Ya, quiero borrar. Ay. Listo. Ahora, lo que está separándome, ya, parte de acá, por ejemplo, está el núcleo caudado. Ya, ahora lo que me está separando entre el núcleo caudado con el núcleo lenticular, que es el de acá, que tienen forma de lente, tenemos lo que es 3 cápsulas, ¿ya? La cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema. La primera que me va a separar a lo que es el núcleo caudado y a lo que es el globus pálido, que está acá, globus pálido, con el putamen. Lo que me va a separar, perdón, este es el putamen, aquí está el globus pálido y aquí está el putamen. Lo que me va a separar a ambos va a ser la cápsula interna. Cápsula interna. Y entre el putamen y esta rayita que vemos acá, que es el claustrum, o también se le conoce como antemuro, cualquier nombre está bien. Claustrum, pero es más bonito. Claustrum es el de acá. Entre el claustrum y el putamen va a haber otra cápsula.
la cápsula externa. Y entre el claustro y la corteza cerebral, o también estaba lo que era el nódulo insular, porque ahí está lo que es la corteza insular, de todo. Está la cápsula externa, el gato de miércoles. Cápsula extrema. Cápsula extrema. ¿Y para qué me van a servir estos núcleos? ¿Cuál es su funcionalidad? Pero no tengo un dato. Por tanto, la computadora. Ya. Ya, ¿para qué me va a servir? Lo que va prácticamente de los núcleos basales son un equipo de estructuras cerebrales, o sea, son sustancias grises formadas por los cuerpos somáticos de las neuronas, que me van a formar, van a ser como unas estructuras cerebrales que van a trabajar como si fuesen unos entrenadores, ¿ya? Van a ser los entrenadores de nuestros movimientos. Por ejemplo, cuando ustedes quieren escribir, ¿ya? Cuando están escribiendo, y para que no tengan ese problema de que, por ejemplo, como el Parkinson, también tiene relación, por ejemplo, acá, el locus niger, está en relación con parte de los núcleos, es parte más que todo del mesencéfalo, pero tiene relación porque todos estos núcleos basales van a dar como a la coordinación de estas estructuras. Por ejemplo, si ustedes cuando quieran jugar fútbol, ya prácticamente estas estructuras, estos núcleos basales, le van a ayudar a saber cómo correr, cómo patear, a no estar tropezándote. Entonces, esto prácticamente te va a ayudar a evitar hacer esos movimientos innecesarios. ¿Ya? El núcleo caudado y el putamen, ya les dije, que me formaban cuerpo estriado. Y con el núcleo lenticular, perdón, núcleo caudado y núcleo lenticular, ¿ya? El putamen y el lobus pálido es núcleo lenticular, es como que una abreviación de ambos dos. Ya. ¿Qué más? Es que eso sería lo más... Después acá estarían otras características, pero ya no vendrían a ser los núcleos basales, serían los centros semiovales. No. Vamos a pasar a corteza. Visión externa. Ya. La corteza cerebral está dividido, vamos a hablar de esto, está dividido por fisura, ya, por fisura, surco, la cual la fisura me van a formar lóbulo, me van a hacer espacio de lóbulo, y los surcos me van a formar circunvoluciones, ¿ya? Entonces, fisuras me forman, a ver, fisuras, ¿qué me forman? Lóbulos, los lóbulos del cerebro. En las fisuras, perdón, en los lóbulos vamos a encontrar surcos. Y estos surcos me van a dar circunvoluciones. Primeras fisuras que encontramos. Esta, la fisura de cilio. Fisura externa del cilio o lateral. Y después encontramos acá, esta de acá sería, la fisura de Roland. Ya. ¿Qué más encontramos? Por acá es una fisura que es muy no visible, pero que se encuentra que sería la fisura parieto-occipital externa, o también llamada perpendicular externa. ¿Ya? Fisura parieto-occipital.
parieto occipital externa, cisura de Rolando. Y esta es la cisura de Silvia. ¿Qué va a pasar con esto? Me van a formar los lóbulos. ¿Qué era este lóbulo? Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y este lóbulo temporal. Aquí hay una línea imaginaria, no es que haya una cisura, pero se la reconoce así imaginariamente, la cual me va a separar al parietal y al temporal. Listo. Ya. Ahora vamos a hablar de los surcos. Ya. Primero vamos a encontrar, en el lóbulo frontal vamos a encontrar 3 surcos. ¿Ya? Primero este, que es el surco precentral o prerolándica, o surco precentral o prerolándica o premotora. Tiene varios nombres. ¿Ya? De la cisura central. ¿Por qué se le dice precentral o prerolándica o premotora? Porque va a estar en la circunvalación motora y aparte esta pre significa por delante. ¿Delante de quién? De la cisura de Rolando. Entonces, surco prerolándica. Esta cisura de Rolando también se le dice cisura central. Entonces, surco precentral también se le puede decir. ¿Ya? ¿Qué más? De acá vamos a ver otra cisura. De acá va a haber otra cisura. ¿Ya? Esta va a ser el surco. ¿Qué cisura? Surco. Surco superior del frontal y surco inferior del frontal. Este surco superior del frontal me va a dividir a lo que es a la circunvolución. Primera circunvolución del frontal. Primera circunvolución del frontal. Segunda circunvolución del frontal y tercera circunvolución del frontal. Estos dos surcos que les estaba mencionando, va a pasar que van a tener unas ramas que van a unirse, ¿ya? Lo cual me va a dar, junto con me va a dar a lo que es la cisura precentral, y me va a dar lo que es la circunvolución ascendente del frontal. Y vamos a tener ahí las áreas de Brodmann, que ya eso es otro tema. Listo. Ahora en el temporal, en el lóbulo temporal, vamos a tener, más que todo en la región externa, vamos a tener dos surcos. ¿Ya? Primer surco del temporal, segundo surco del temporal, y estos surcos me va a dar las 3 circunvoluciones. Primera circunvolución, segunda circunvolución y tercera circunvolución. Cosa que en la parte inferior del cerebro se van a ver 2 circunvoluciones mal, que también se le pueden decir cuarta y quinta circunvolución del temporal, pero en realidad ¿cómo se llama? En Oscar los menciona como circunvoluciones temporoccipitales, que ya vamos a ver. Listo. Acá vamos a ver otra, que me va a dar acá una incisura, que va a ser la incisura de Hensen, formada por ¿qué? El surco intraparietal, ya, y esto va a darme una ramificación acá, que me va a formar lo que es la circunvolución la circunvolución post-rolándica o post-central, que es la circunvolución sensitiva. Luego en la región occipital que teníamos acá a la cisura parieto occipital o perpendicular externa, me va a dar 2 surcos. Primer surco occipital, segundo surco del occipital, y me va a dar las 3 circunvoluciones. Primera circunvolución del occipital, segunda circunvolución del occipital y tercera.
Aquí estaban las áreas de Brodmann que mencionaron más que todo del mesencéfalo por las raíces o las raíces ópticas, ¿ya? Que eran las de Gratiolet, si mal recuerdo, que eran las de área 17, 18 y 19 de Brodmann. Entonces, estos lóbulos tienen sus funciones. Lóbulo frontal es área motora, más que todo la área motora. Lóbulo parietal, más sensitiva. Occipital es más de la visión y temporal de la audición. Así en general. Ya en áreas de Brodmann es más específico. Ahora, interna. Aquí está. Este está bonito. Bien. Aquí, por ejemplo, podemos ubicar al cuerpo calloso. Y aquí está el tálamo. ¿Ya? Creo que estaba hablando, no sé qué compañero habló, pero entre el tálamo por acá abajo hay un surco, que es el surco hipotalámico, que me va a dividir prácticamente a la cisura parihipocampal, que está en la porción del temporal, que después vamos a ver que en la visión inferior. ¿Qué es lo que se nota acá más que todo? ¿Ya? Vamos a ver a la cisura perpendicular interna o parieto occipital interno. A ver, lo vamos a hacer acá. Está acá. ¿Ya? También tenemos ¿cómo se llama este? A la cisura del cíngulo, que aquí lo está rodeando. Sí, cisura del cíngulo. Esta, por ejemplo, es una visión del cerebro del hemisferio derecho. ¿Ya? Tenemos la cisura del cíngulo. ¿Qué más? De la cisura del cíngulo me va a dar una rama, perdón, o sea, la continuación del cíngulo, una se va a ir por arriba y otra va a continuar, que me va a dar a la cisura subparietal. Y la que va a subir por arriba va a ser la paracentral o cisura central. Cisura central que me va a dividir al lóbulo paracentral, perdón. Listo. Los surcos. Vamos a tener un surco por delante de lo que es la cisura del cíngulo, que va a ser del surco el surco suprafrontal o supraorbitario. Orbitario. Ya. ¿Qué más? Ya. Ya. Y va a haber acá una cisura que es la que continúa con la de Rolando, que es la cisura esta de acá que se unía así. Una que era de la prerolándica y otra de la posrolándica, que iban a juntarse prácticamente. Aquí, esa aquí. Se iban a juntar así. Esta de acá, esta. Se iban a juntar prácticamente, iba a formar un ángulo. ¿Ya? Entonces me va a formar a los lóbulos. Ah, perdón, acá falta otra. Pucha. Que tiene forma de Y, la cisura calcarina. Me va a dar acá entonces después los lóbulos, el cuñato y la precuña. Lóbulo de la cuña y la precuña. O cuadrilátero también se le dice. ¿Qué más? Nada más, creo. Ah, ya, la circunvolución acá me olvidé.
Esta importantísima circunvolución. Si esta era la cisura del cíngulo, la que está ahí es la circunvolución del cíngulo. Por encima del cuerpo calloso. Cíngulo. Listo. En la visión inferior vamos a notar unos polos. Los polos del temporal y los polos del frontal, y estos polos que son del occipital. Vamos a ver que se van a dividir en dos lóbulos acá. Una porción, dos porciones, una porción orbitaria y una porción temporo-occipital. Por aquí está el occipital y aquí está la parte del temporal, pero se le denomina temporo-occipital. Listo. Aquí van a tener unos surcos que me lo van a dividir. Surco temporo-occipital externo y surco temporo-occipital interno. Y acá vamos a tener al surco orbitario externo y al surco orbitario interno. Entre medio va a haber otro como un surco que va a estar en forma de K, forma de H. Acá por ejemplo está en forma de una H. Este es el externo y este es el interno. ¿Ya? Y me va a dar las circunvoluciones orbitarias interna, media y externa. Interna, medial y externa. En la interna, el surco de acá también se le puede conocer como surco olfatorio, porque va a venir viniendo lo que es del nervio olfatorio que está saliendo de la lámina cribosa del etmoide, ¿no? Se estaba formando ahí. Ya. Bien. Ahora acá, aquí se les puede decir circunvoluciones temporo-occipital interna, circunvolución temporo-occipital media, circunvolución temporo-occipital externa. O también, como le dije, se le puede decir circunvolución del tercera circunvolución del temporal, cuarta circunvolución del temporal y quinta circunvolución del temporal. Cualquiera de las dos formas está bien. En la quinta circunvolución del temporal encontramos acá que es el uncus, ¿ya? Que este uncus va a estar más que todo cerca de la región del hipocampo. Por eso es que esta circunvolución también se la conoce como la circunvolución parihipocampal. Está cerca. Y acá vamos a tener a lo que es la porción lingual, que parece como una lengua. Y creo que eso es todo, ¿no, Yair? Bueno, más que todos los que están presentes, como sabemos, Neuroanato, Histo, todo se nos está juntando para el final y es un estrés más que todo estudiarlo y acabarlo el libro en tan poco tiempo, se podría decir. Nos estresa, pues, ¿no? Y creo que todos hacen el esfuerzo por querer aprender y escuchar. Por ejemplo, cuando yo estaba explicando lo que era formación reticular, siento que no me di a entender muy bien. Y es porque la verdad no me había preparado una diapositiva. Pero más que todo yo quiero que ustedes, en lo que he visto en las preguntas que han salido, por ejemplo, en de las Olimpiadas, ¿qué es lo que pregunta el doctor? ¿Qué le gusta más? Ustedes enfóquense en esto, sí o sí. Cisura, circunvoluciones, áreas de Brodmann le encanta. ¿Qué hay en el cuarto ventrículo? Me encanta. Los núcleos del tálamo, importantes, ¿no? Mesencéfalo, le gusta. También le gusta que los núcleos vestibulococleares, le gusta. Las raicillas de Gratiolet, esos nombres le gusta al doctor. Gratiolet, de Feisberg, ¿ya? Las áreas de Brodmann muy importantes que sí o sí la aprendan.
las características externas más que todo de las estructuras siempre entran. Por ejemplo, aquí, ¿por qué es importante saber las circunvoluciones? Por ejemplo, acá, como le dije, en el lóbulo frontal, ¿ya? Más que todo es la región motora, y esta circunvolución ascendente del frontal es una área motora muy importante que está en la 4 y 6 de Brodmann. Ahora, si nos vamos a la clínica, una persona, imagínense, ha tenido un accidente de moto, se ha chocado y se ha golpeado justo esta región, y aquí tenemos que al hueso frontal y parte del parietal, ¿no? Y en la región anteroinferior del frontal había una arteria, ¿no? Que discurría de las meninges, arteria meningia media. Ahora imagínense qué pasa si esa arteria meningia media está ahí, desangrándose ese vaso. Con el paso del tiempo va a formar un coágulo, y si ese coágulo crece, en este caso este es un cerebro del hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces imagínense ese coágulo está creciendo, ¿qué va a pasar? Me lo va a estar apretando a esta circunvolución, me lo va a estar ahí quitándole su espacio, ¿no? Entonces, si pasa eso, ¿qué va a pasar? Si es del hemisferio izquierdo, ¿qué hemos visto? Yair explicó en médula espinal, ¿no? Los haces corticoespinales que se entrecruzan, o haces piramidales, le dicen, ¿no? Los entrecruzamientos motores. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se entrecruzaban es porque el hemisferio izquierdo daba señal a las porciones del lado derecho, ¿no? Entonces, ¿qué le va a pasar a ese paciente? Pucha, va a tener, ¿cómo se le dice? Va a tener movimientos involuntarios de su brazo derecho, de su cara derecha, va a tener eso. Entonces, sabiendo bien esto, pucha, podemos llegar a deducir muchas cosas. Eso le gusta por eso al doctor. Áreas de Brodmann, circunvoluciones. ¿Qué más? Pucha, le encanta el circuito de Pape, que lo explicó ahorita, hace rato, ¿no? El otro. Circuito de Pape le encanta. Circuito de Nauta. Ya, eso. Más que todo eso, desearle suerte ya para el año, forzarnos más, creo yo. Y que nos vaya bien a todos. Gracias a todos los que están acá presentes.